México, tierra de culturas milenarias y luchas populares. Guarda en su historia un sinfín de misterios, conspiraciones y verdades silenciadas. No todo lo que aprendimos en la escuela refleja lo que realmente ocurrió. A lo largo del tiempo, secretos enterrados han salido a la luz, revelando que la historia oficial suele ser apenas la superficie de una verdad mucho más profunda y oscura. ¿Qué pasaría si descubrieras que magnicidios, pactos internacionales e incluso fenómenos inexplicables fueron borrados de la memoria colectiva? Estos hechos no solo cambiaron el rumbo del país, sino que marcaron para siempre la identidad del mexicano. Pero antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En uno de mis videos anteriores, hablamos de la temida SS. ¿Recuerdas qué significaban esas siglas? Aquí te dejo estas tres opciones. Si aún no sabes, te invito a ver el video. Estoy seguro de que te gustará. Ahora sí, comencemos. El asesinato del cardenal Posadas. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. La versión oficial señaló que murió en un fuego cruzado entre narcos, pero la evidencia sugiere lo contrario: impactos de bala a corta distancia, grabaciones desaparecidas y un operativo de seguridad inexplicablemente ausente. Posadas se disponía a revelar información comprometedora sobre las relaciones entre políticos, empresarios y narcotraficantes. Incluso habría advertido en privado que temía por su vida. Testigos aseguraron que un auto fue rodeado intencionalmente. El caso nunca fue resuelto de manera convincente y aún hoy se debate si se trató de un error o de una ejecución planificada desde las más altas esferas del poder. La iglesia lo recuerda como un mártir que fue silenciado por atreverse a incomodar. De Luis Donaldo. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado. Según la versión oficial, el autor fue un solo hombre, Mario Aburto. Sin embargo, desde el inicio aparecieron contradicciones, peritajes alterados, múltiples testigos ignorados y un aburto que parecía no coincidir con el detenido. Colosio había pronunciado un discurso en el que se pedía un México más justo y menos dominado por las élites. Este giro incómodo al presidente Carlos Salinas y a los intereses de su entorno. El jefe de policía que indagaba las irregularidades, Federico Benítez, fue asesinado días después. Muchos consideran el crimen como un magnicidio de Estado. Si te gustan estas historias ocultas de la historia mexicana, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. La masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. Querían elegir libertades y protestar contra un gobierno autoritario, pero el Estado respondió con violencia. Tropas militares y policías abrieron fuego indiscriminado. Las cifras oficiales minimizaron el hecho, pero testigos, periodistas y documentos posteriores hablaron de cientos de muertos. Décadas después, archivos desclasificados confirmaron que el gobierno mexicano operaba en coordinación con agencias de inteligencia extranjeras, preocupadas por un posible movimiento de izquierda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, habría sido uno de los principales responsables de la represión. Tlatelolco no solo fue un acto de violencia estatal, fue un intento de borrar del futuro a una generación entera que pedía libertad y democracia. El fraude electoral de 1988. La noche del 6 de julio de 1988, el país esperaba conocer al nuevo presidente. Todo indicaba que Cuauhtémoc Cárdenas lideraba las votaciones, pero de repente la famosa frase retumbó: se cayó el sistema. Horas después, Carlos Salinas de Gortari aparecía como ganador. La explicación oficial hablaba de un fallo técnico, pero años más tarde, miembros del mismo PRI reconocieron que se trató de un fraude orquestado. El software de conteo estaba manipulado para revertir tendencias cuando fuera necesario. Este episodio marcó un antes y un después. La confianza en el sistema electoral se desplomó y el PRI quedó señalado como un partido que había hecho de la democracia un espectáculo. Para muchos fue el robo electoral más grande en la historia contemporánea. El dedazo presidencial. Durante más de 7 décadas, el verdadero poder en México no estaba en las urnas, sino en la mano del presidente en turno. Él decidía quién sería su sucesor, en un proceso conocido como el dedazo. Las elecciones eran simples formalidades, un teatro cuidadosamente montado para legitimar una decisión ya tomada en las cúpulas del PRI. La ciudadanía votaba, pero el resultado estaba escrito de antemano. El dedazo otorgó estabilidad, pero también anuló cualquier posibilidad de alternancia real. Aunque muchos aseguran que este sistema terminó en el año 2000 con Vicente Fox, analistas coinciden en que solo cambió de forma. Hoy se disfraza de encuestas internas, alianzas estratégicas o consultas partidistas. El poder, como antes, sigue siendo designado en lo oscuro. El telegrama Zimmermann. En 1917, Alemania envió un mensaje secreto a México. Si nuestro país se unía a ellos en la Primera Guerra Mundial, recuperaríamos Texas, Nuevo México y Arizona. El famoso telegrama Zimmermann
fue interceptado por los británicos y revelado a Estados Unidos. Washington lo utilizó como argumento para entrar en la guerra. México, gobernado por Venustiano Carranza, rechazó la propuesta, consciente de que un conflicto directo con Estados Unidos sería devastador. Este episodio, poco difundido en la educación oficial, muestra cómo México fue pieza clave en el tablero internacional. No solo eran vecinos incómodos de Estados Unidos, sino también una nación cuyo apoyo podía cambiar el equilibrio mundial. Una carta secreta casi convirtió a México en protagonista de la historia global. El ovni de Coyame. El 25 de agosto de 1974, un extraño accidente ocurrió en Coyame, Chihuahua. Un objeto volador no identificado chocó con una avioneta mexicana. El ejército se movilizó para recuperar los restos. Testigos aseguran que hallaron fragmentos metálicos desconocidos e incluso cuerpos no humanos. Horas después, fuerzas estadounidenses intervinieron. Según relatos, confiscaron los restos y eliminaron toda evidencia, incluso a soldados mexicanos que participaron. El caso fue enterrado y tachado de leyenda urbana. Sin embargo, investigadores de la ufología lo consideran el Roswell mexicano. Documentos filtrados y testimonios militares coinciden en que algo extraordinario sucedió en el desierto de Coyame. El silencio oficial sigue alimentando las sospechas. ¿Qué secretos tecnológicos o biológicos se ocultaron esa noche bajo órdenes conjuntas de dos gobiernos? El asesinato de Álvaro Obregón. El 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón, presidente electo de México, fue asesinado en La Bombilla, mientras celebraba su victoria. El autor fue José de León Toral, un fanático religioso que supuestamente actuó solo. Sin embargo, los rumores nunca se apagaron. Se decía que Obregón planeaba modificar la constitución para reelegirse indefinidamente, lo que generaba tensiones con poderosos generales y políticos. Su muerte benefició directamente a Plutarco Elías Calles, quien instauró el llamado Maximato, gobernando tras bambalinas. El crimen siempre estuvo rodeado de sospechas. ¿Fue un fanático aislado o una conspiración cuidadosamente planeada? Lo cierto es que con Obregón desapareció la última figura fuerte de la revolución y comenzó una era donde el poder se ejercía desde las sombras. La desaparición de Rosendo Radilla. En agosto de 1974, Rosendo Radilla, un compositor y activista social de Guerrero, fue detenido por militares en un retén. Nunca más se volvió a saber de él. Su caso se convirtió en símbolo de las desapariciones forzadas durante la llamada Guerra Sucia en México. Radilla componía corridos críticos hacia el gobierno, lo que lo convirtió en objetivo. Testimonios señalan que fue trasladado a cuarteles militares, pero su cuerpo jamás apareció. Décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por este crimen. El caso Radilla destapó un patrón sistemático. Cientos de opositores fueron desaparecidos en esa época. Su historia nos recuerda que la represión no solo está en los libros, sino que aún duele en la memoria de muchas familias. El expediente oculto del Plan Cóndor. El Plan Cóndor, diseñado por Estados Unidos en los años 70, coordinó a dictaduras latinoamericanas para eliminar opositores de izquierda. Poco se habla de que México también tuvo participación. Documentos desclasificados muestran que agentes de inteligencia extranjeros operaban en el país. Oficialmente, México se mantenía como refugio para exiliados políticos, pero en secreto colaboraba con Washington. Se intercambiaba información sobre estudiantes, líderes sindicales y movimientos sociales. Muchos de esos perseguidos fueron desaparecidos o entregados a regímenes militares del Cono Sur. Aunque el gobierno mexicano lo negó por décadas, archivos recientes revelan que no fue tan neutral como aparentaba. Estos 10 secretos nos recuerdan que la historia de México está marcada tanto por luchas heroicas como por silencios incómodos. Detrás de cada fecha, cada discurso y cada figura política existen verdades que rara vez aparecen en los libros de texto. Magnicidios, fraudes, pactos internacionales y hasta fenómenos inexplicables forman parte de la memoria colectiva. Reconocerlos no es un acto de conspiración, sino de conciencia. Comprender que la historia oficial es solo una versión, muchas veces diseñada para proteger a quienes usurpan el poder. El México real se construye con la voz de quienes fueron silenciados y con las preguntas que aún siguen sin respuesta. Para ti, ¿cuál fue el secreto más impactante? Te leo en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, la respuesta a la pregunta inicial, si elegiste correctamente, las siglas SS significan Schutzstaffel y significa en español Escuadrón de Protección.